Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 15 de noviembre del 2024 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con ustedes muchas informaciones del ámbito internacional como también del ámbito local. De entrada, vamos a repasar rápidamente qué nos trae la prensa local en este día. Bueno, seguirán las lluvias en algunas localidades del norte y el nordeste, no tan intensas como las que estuvieron previamente, pero eso es lo que hay para el fin de semana, estaba oyendo esta mañana. Diario Libre trae en su primera plana que los tribunales podrán suprimir datos en las sentencias. Se amparan en la política de protección de datos, omitirían los nombres de los implicados en los casos judiciales. Bueno, entonces, huelgas de maestros cuesta 760 millones diarios al país. El gobierno pagó casi 2.000 millones de compensaciones por la fiebre porcina, eso lo tenemos para comentarlo en la parte económica con ustedes. Acusado por plagio es el nuevo líder de la ADP en Higüey. Aquí no salimos de una. Indignación por la muerte del prospecto que yo comentaba ayer, que le inyectaron esos esteroides y el muchachito murió, y hay dos con discapacidad, con efectos, no se sabe cómo queden, y la persona se declara inocente. Ahora nadie sabe nada. Dice él, obviamente, tiene que decir eso, porque una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo llegar. Otra cosa es verlo llegar. El listín en primera plana dice: Educación admite que resultados del sistema educativo son bajos. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante por un editorial que hizo el Listín Diario, Tanto Dinero para Qué, lo del 4% de educación, con resultados decepcionantes y desastrosos. Hay una comunicación que envió el ministro y nosotros ayer hablábamos con relación a educación, a lo del ADP, eso que veíamos ahí, 760 millones perdidos por las huelgas, y un ministerio que no es capaz de lidiar, ¿no? de resolver los problemas con los maestros. 1.000 millones para financiar empresas de mujeres, eso está muy bien, Promipyme, eso está muy bien. Y bueno, básicamente es lo que tenemos, así importante para compartirlos con ustedes. Vámonos entonces a los temas internacionales, expresando nuestro inmediato rechazo. Aquí ustedes saben que hay gente que se quedan con esos rezagos psicológicos de cuando eran, por ejemplo, de la izquierda y apoyaban a los sandinistas y todo lo que hacían lo aplaudían. Ah, no, que todo lo que se hacía en China, hay gente todavía que, en Rusia, como si fueran socialismo o nada de eso. Son tiranías. Tiranías duras. Y el patán este de Venezuela, el Maduro, que ni siquiera Putin lo aceptó en los BRICS, y ahí está regado con Lula, que en estos días Lula dijo: el problema de Maduro y eso es de Venezuela, ya no me meto más en eso. Pobre pueblo venezolano, sufriendo y pasando en manos de esos lúmpenes. Y una diáspora de más de 7 millones de venezolanos emigrados económicamente, bueno, no pueden vivir ahí en ese desastre. Pero bueno, la represión y todo eso, se robó, no que hizo fraude en las elecciones pasadas, se las robó. Ni siquiera fueron capaces, son tan caraduras que ni siquiera fueron capaces de presentar ni siquiera las actas. Las simples actas de las elecciones, de las mesas. Eran, ¿cuántas son? Ya se me olvidó la cifra, 31.000, qué sé yo cuántas mesas, eran 31.000, qué sé yo cuántas actas. Aquí cuando se acaba en el colegio San Esculapio, de qué sé yo, quién cosa por allá, la ponen ahí,
en la puerta y la gente va y le tiran fotos y los delegados de una vez firmada por uno y por otro la empiezan a subir en las redes y que ganó allí fulano con 15 votos, que el otro sacó tanto, que uno lo ve, no, ni siquiera eso hicieron. Pero bien, eso es, todavía gente tú ves que defienden ese desastre. Y obviamente defienden a Maduro porque ellos son iguales. Ellos son iguales y ellos hicieran lo mismo si estuvieran con el poder, si se alzaran con el poder. Miren lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua, en mi época de joven, ¿verdad? Todos, Nicaragua, los sandinistas y qué bien, y la lucha contra ese dictador, y los americanos, y hasta la canción de Rubén Blades, el tiburón aquel, contra El Salvador, todo ese tipo de cosas, pero estos que se vendían como los salvadores, los de la izquierda, la salvación, ¿verdad? Han resultado ser peores, pero peores o tan malos, para no decir, o tan malos como los que ellos, contra los que ellos luchaban. Y han resultado ser peores. Esto pasa con mucho esto de la Marcha Verde, que decían muchas cosas y ahora están haciéndolas peor desde el gobierno. Para que ustedes vean que dice un refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Pero ustedes saben lo que ha habido en Nicaragua. En Nicaragua se roban las elecciones, en Nicaragua persiguen a los opositores, sean curas, periodistas, políticos, independientes, no importa. Les quitan la nacionalidad. Miren, más de 50 religiosos han sido desterrados por el gobierno desde el año 18. Ese gobierno de Ortega y la bruja, esa esposa Murillo. Y 74 estuvieron detenidos y le despojaron su nacionalidad, o sea, que no son nicaragüenses ni son nada, esos son apátridas de verdad, ¿no? Como no quieren poner a nosotros que los haitianos son apátridas, no, ellos son haitianos. 35 les quitaron la nacionalidad. Y por traición a la patria y expulsados de Nicaragua, como aquí en la época de Trujillo, 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos, todo el que se mueva y diga que eso es una dictadura, ese es un enemigo de la patria sandino y va para afuera y le quitan la nacionalidad y lo expulsan. Le quitan la nacionalidad, usted no es dominicano, usted no tiene ni pasaporte, usted es una apátrida y vive en el mundo entero hasta que caiga ese régimen, que ellos volverán a tener su nacionalidad. Pero eso no es algo que es aislado. Ustedes están oyendo, 78 religiosos, 450 personas de diversa índole. Ayer, como va permanentemente, expulsan a Guatemala, de Nicaragua, ¿verdad?, al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Oigan ustedes, lo expulsan. Es el tercer obispo expulsado tras Rolando Álvarez, el de Matagalpa, la famosa Matagalpa aquella, Isidoro Mora también, que estuvieron encarcelados y lo expulsaron. Ahora fue desterrado. ¿Ustedes saben por qué lo destierran a este señor? Porque criticó, él estaba dando una homilía, una misa, y el alcalde de ese pueblo tenía una actividad, una patronal y una cosa de esa, y él criticó la bullanguería. Oigan ustedes, ¿hasta por qué? Eso les dice a ustedes qué clase de tiranía, qué clase de ergástula es Nicaragua. Y así hay quienes se andan con paño tibio con esos dictadores. Al pan, pan. Y al vinagre, vinagre, porque eso no es vino, eso es vinagre. Traición a la patria, le quitan la nacionalidad, los destierran. ¿Y quién apoya a Nicaragua? Rusia, China, Cuba, Venezuela, presumo que Honduras, la presidenta de Honduras. Aparece por allá aquello Bolivia, que son... La democracia es algo que se debe proteger permanentemente, permanentemente.
Y por eso decíamos ayer que las elecciones son la mejor manera de elegir las autoridades en los sistemas democráticos, y cuando son libérrimas, son libres, son competitivas, equitativas, ¿verdad? Pues es el mejor de los sistemas. Y el pueblo habla, el pueblo vota, el pueblo decide y elige los gobernantes. Por eso ese refrán de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, cuando lo hacen de manera libre, cuando lo hacen de manera coaccionada, cuando ellos ya eso no son elecciones, son elecciones entrecomilladas. Uno se impone sobre el otro. Ni siquiera lo que pasó en Venezuela, porque ahí antes hacían trampas y robos y fraude. Ahora se las robó puro y simple, Maduro. Pero les decía que esto tiene siempre consecuencias, las elecciones. Ustedes están viendo todo lo que hay en Estados Unidos. El presidente electo Trump arrasó el Partido Republicano, el Senado mayoría, la Cámara de Representantes mayoría. Hace meses la Suprema Corte de Justicia, con todos esos problemas judiciales que él tenía, le emitió una sentencia declarando que él tenía total inmunidad siempre que se trataran de asuntos oficiales, que son todos los que él maneja desde la oficina oval. Entonces le decía la jueza Sotomayor que entonces si él manda a los SEALs, a los Boina Verdes, a matar unos opositores, está actuando en su calidad oficial. Hasta eso hemos llegado. Pero nada, el pueblo sacó menos votos en esta ocasión que en el 16, por cierto, o en el 20, más que en el 20. Lo que pasa es que los demócratas, o los que votaron en el 20 por la coalición demócrata, que fueron mayoritarios, no votaron en esta ocasión. Ahora Trump le ganó como el voto popular, lo que nunca habían ganado, como que desde la época de Reagan. Esa es la realidad. Entonces tenemos que el Partido Republicano tiene el control total del Senado y la Cámara de Diputados, los representantes allá, y en función de eso pues nombrará, el Senado ratifica los designados. Todo lo que se ha visto con esas designaciones que ha hecho el presidente Trump son estrambóticas, vamos a decirlo de alguna manera. Ustedes han oído, yo le decía a Robert Kennedy Jr., RFK, el Bobby Kennedy ese, que dijo una vez que unas bacterias le comieron parte del cerebro, que había matado un oso que lo tiró en la Parque Central. Un hombre que ha hablado horrores de las vacunas, de la alimentación, de todo. Un hombre que no es médico, no es científico, no sabe de medicina, habla muchísimo disparate y se desdice. Ahora dice Trump que lo va a nombrar como secretario de salud. Pero es una persona que tú le buscas todo el pedigrí. Eso es en ese caso. Y habla horrores de todo y dice de todo, pero sin ninguna base. Ese es como lo que decían que con la inyección del COVID era un chip que te estaban poniendo. Todos esos disparates. Pero eso es lo que tiene es el presidente y él tiene todo el derecho. Asimismo ha designado al fiscal general, Matt Gaetz, un señor que tiene problemas con el Comité de Ética de los Diputados. Él es diputado por Florida y le iban a emitir la sentencia ya, y entonces ahora acaba de renunciar para que no la publiquen, pero los mismos republicanos han dicho que sí que la van a publicar, aunque no quieren, para protegerlo, para que no salgan los escándalos, que está acusado de violación sexual y de tráfico sexual y hasta de estar con una menor de edad, lo que sería pedofilia. Vayan ustedes a ver a quién nombra. En el caso del que nombra como secretario de Defensa, que es un ex comentarista de Fox, es veterano, es un tipo que anda con cosas de los white supremacy, nazistas y un sinnúmero de cosas. Óigame, pero una cosa que hay quienes dicen que quizás esa es una estrategia. Todas esas cosas, el Senado tendrá que conocer eso, rechazará algunas, otras las pasará, para que el
de entrada, cuando él entre al gobierno, el desastre sea tan tal que la gente diga, bueno, esto se acabó. Porque no tienen ningún otro tipo de explicación teniendo tantas personas con tantas calificaciones, mucho más que Trump, con tanta calidad, con tanta experiencia. Y es como si hubiera recogido Tulsi Gabbard, la que va como directora de inteligencia, que va a coordinar las 18 organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos. No tiene ni la más, cabría una palabra, una mala palabra que se dice, ¿verdad? No tienen la más, pero no la vamos a decir hasta ahora, no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen ahí. Las declaraciones que ella ha dado cuando le buscan ahí son todas sobre Bashar al-Assad de Siria, que es un aliado de Putin, que es enemigo de Estados Unidos, y un sinnúmero, pero una regla de cosas más. Entonces, uno no entiende, y está todo el mundo en shock, los mismos diputados, los mismos del Partido Republicano. Y esto a mí me hace como que pensar, esto nada más me recuerda, yo leía, hay un libro sobre la vida de los Césares, y yo lo leo de vez en cuando y yo busco ahí. Hay un famoso historiador, Suetonio, y él contaba de la vida de Calígula. Ustedes habrán oído Calígula, el famoso Calígula, que Calígula, para reírse del Senado, él tenía un caballo, Incitatus, que era comía con él, dormía con él, le daban comida en copos de qué yo qué, hasta con oro. Era una locura. Y él era loco con su caballo. Y las extravagancias que se recogen y que se dicen son porque Calígula que era medio aloqueteado y todo lo que fuera, pero era un demonio. Entonces, en esa interpretación del intento de nombrar a su caballo como cónsul, que era una manera como de sátira, de decirle al Senado de Roma que ellos no eran nada. Y yo con todos estos nombramientos, lo más que he atinado a decir, pero será posible. Es como que usted coja aquí, es que no me llegan a la cabeza, a Morrobel, no a Freddy Vera, sino a la figura de Morrobel, ¿verdad? Aquella que hacía Freddy. Y usted buscara las personas menos capacitadas o menos apropiadas para las posiciones y los rangos donde los va a designar. Pero es algo que tiene a todo el mundo, pero ¿qué es esto? Pero, por eso les decía yo ayer, que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y el pueblo norteamericano, con todo su derecho, pues eligió y no solamente eligió, que le dio poderes absolutos. No tiene ningún tipo de restricción el presidente Trump. Tiene la sentencia esa de la Suprema Corte y tiene control del Senado y tiene control de los diputados. El check and balance que establece la Constitución de Estados Unidos, que se establece en el sistema democrático, los tres poderes, la separación de los poderes del Estado, legislativo, judicial y el ejecutivo, aquí están todos bajo el control del presidente Donald Trump. Y entonces, aún así, miren ustedes cuáles son las figuras que está presentando como gabinete para su próxima gestión. No sé, ya veremos, el golpe avisa, como dice un refrán aquí. Bueno, pero nada, él dijo que en 24 horas resolvía la paz entre Rusia y Ucrania. No se sabe ahora si fue después que ganara o cuando llegue el 20 de enero. Obviamente que eso es bla, 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 y se va a quedar en bla, bla, bla de campaña. Pero, como quiera que sea,
estuvieron reunidos, Europa está tomando previsiones, Francia le va a dar unas 600 misiles de unas bombas que tiene ahí, están facilitando recursos, Biden le va a transferir los 6.000 millones restantes de la ayuda que aprobó el Senado, el Congreso norteamericano en octubre del año pasado, que la bloquearon, vinieron a pasarla en abril, que faltan 6.000 millones y ese tipo de cosas. Sin embargo, Ucrania ha venido pidiendo que le permitan golpear a profundidad en las retaguardias rusas para afectar las logísticas. Estuvieron reunidos Macron y Starmer de Inglaterra, tratando de ver cómo van a enfrentar, porque Trump ha dicho muchas cosas y a la hora de la verdad ellos no pueden depender la defensa de Europa de lo que diga Estados Unidos. Entonces la nueva canciller que está en elecciones prometió imponer un ultimátum de 24 horas al presidente Putin sobre la guerra de Ucrania si es electa. Y en caso de no obtemperar, entonces les daría los misiles Taurus que Alemania no ha querido dárselos. Son misiles de largo alcance que igual los americanos no le han autorizado a los franceses y a los ingleses, que con tecnología mixta de ellos le permitan a Ucrania golpear a profundidad. Rusia de una vez que se pone adelante y ella sí puede, cantidad de drones y misiles a Kiev y a todos lados, los ucranianos también le han respondido, pero siempre ahora tienen a los coreanos ahí, más de 10.000 coreanos peleando en el frente de Kursk. Dice Moscú que promete una respuesta destructiva si Kiev recibe permiso para atacar territorio ruso. Pero Kiev ya tiene un territorio ruso ocupado, como tienen los rusos territorio ucraniano. Es la política. Entonces vamos a ver cómo eso se reconfigura ahora con el presidente Trump a partir de enero. De enero allá tenemos prácticamente 2 meses, justamente 2 meses. Estamos a 15, el 20 tenemos 2 meses y 5 días para de aquí a allá ver cómo van a ir las cosas. Entonces, por otro lado, también hubo un negociador en Ginebra, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, dijo que abrió la posibilidad de lograr una paz en Ucrania, pero habrá que ver qué tipo de paz, quedarme con los terrenos, que no se le pueda dar entrada a la OTAN. Entonces esas son cosas que Ucrania no está. Las fuerzas ucranianas no cuentan con capacidad para manejar estas armas de forma autónoma y que esto es imposible sin Occidente, dicen ellos, con relación a los misiles que le están tirando y a todos esos ataques que también hacen los ucranianos, con todo derecho a defenderse. Pero esa es la situación que tenemos a nivel del mundo. Estados Unidos, tantos dominicanos que viven allá, nosotros ya veremos, están todos muy encandilados con Trump y su candidatura, que si nos beneficiamos nosotros, que si nos beneficiamos o no. Yo les dije ayer y les digo siempre, nosotros no podemos depender de que sea Trump, de que sea Biden, de que sea mañana quien sea. Nosotros tenemos que tener claridad de nuestros objetivos estratégicos en la República Dominicana. Como decía el senador Fernández ayer, de la Fuerza del Pueblo, escandalizado por el asunto de las parturientas haitianas. Como decía el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, de había que seguir con las repatriaciones. Pacheco, el presidente de los diputados, ¿verdad? Y el gobierno que ha hablado de los 10.000 repatriaciones semanales, que ojalá y eso no se deje caer, a pesar de las presiones que tengamos a nivel internacional. Hay gente de alguna manera alentada un poquito con la designación, que esa no ha encontrado rechazo, de Marco Rubio, el senador por la Florida, para canciller de Estados Unidos, que en caso nuestro, pues es posible que eso nos dé un cierto leverage, una cierta ventaja, ¿no? Pero uno no debe olvidar que los países no tienen amigos ni enemigos. Como decía Kissinger, el maestro Henry Kissinger. Los países tienen intereses. Y si los intereses de los Estados Unidos coliden, chocan con los nuestros en el tema de la migración, no de que nos van a mandar los ilegales para acá, porque nos los van a mandar. No hay tutía y tenemos que cogerlo, porque es que
Usted no tiene derecho a irse a meter ilegal a un país. Así como lo estoy diciendo. Nos van a mandar los ilegales que van a venir. Ahora, que no nos quieran cargar a nosotros, los dominicanos sí tienen que venir, lo tenemos que aceptar y con eso tenemos nosotros que buscar cómo resolver. Ahora, que no nos vengan a querer cargar, salir de los haitianos ellos allá cargándolo a nosotros aquí, eso sí no. Entonces vamos a ver, tampoco podemos poner la carreta delante de los bueyes, vamos a darle el beneficio de la duda y a plegarnos a lo que la mayoría de las personas entienden, que como don Marcos Rubio ha sido, y es verdad, en el caso nuestro ha sido bastante inclinado y claro con que nosotros no podemos cargar con el caso de Haití, pero eso es mientras él ha sido senador y del asunto de relaciones exteriores del Senado. Pero ya ahora con otra función, veremos si es lo mismo con guitarra o con violín. Ojalá y sí, porque sería importante. En todo caso, Marcos Rubio es un ascendente, es igual que los Dominican York que viven en Estados Unidos. Él es de ascendencia cubana, o sea que es igual que cualquier dominicano que haya nacido en Estados Unidos y vive en Estados Unidos y es estadounidense. Entonces, tampoco es que es un verdad, un escocés, un irlandés, un judío, no. También él es un latino, un hispano. Ojalá y sea como mucha gente quieren, porque no tenemos base. Yo digo, vamos a esperar cuando ya él esté en la función. Miren, le decía que ahorita está en la primera plana la respuesta que daba el ministro de Educación, Alger Hernández, admitiendo que los resultados del sistema educativo son bajos y que los alumnos no logran las competencias esperadas. Lo que hemos criticado todo. El presidente dejó ahí a Fulcar 2 años, le desperdició 2 años, pero el señor Miyagi tiene ya ahí 2 años también, y lo que uno esperaba que iba a recuperarse tampoco ha sido como ha sido. Lo que han explotado son muchos escándalos, no tantos como cuando Fulcar, pero sí han explotado. Dice que los padres han abandonado su responsabilidad con la educación de los niños. Estamos hablando entonces de los padres a nivel de las escuelas públicas. Eso de esas generalizaciones no son buenas. Eso es como buscando excusas. Es como buscando excusas, aunque sea verdad. Pero tú no puedes decir que los padres, pues los padres son todos. Habrá padres que sí, habrá padres que no. Y señala que la nómina de la entidad absorbe 69% de los 297.000 millones, casi 300.000 millones que recibe el ministerio. Bueno, pero esa nómina tiene la parte administrativa y tiene los esencial, que son los maestros, que se gasta 9% en jubilaciones y pensiones, en la primera infancia 6% y en el programa de alimentación 14%. Pero todo eso tiene su repago en la calidad, debiera tener su repago en la calidad de la enseñanza, que es lo que no hemos tenido. Él alega que con el otro 11% que queda del presupuesto, el MINER debe formar y capacitar maestros, tecnología y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿no será que él está pidiendo que le aumenten el 4%? ¿No será eso lo que él está sugiriendo? Que aún así dice él que los indicadores empiezan a moverse en sentido positivo. Ojalá y sea eso. Ojalá y sea así. Sabemos las limitaciones y actualmente se prioriza la inversión en los 3 primeros grados de primaria y en el primer ciclo de secundaria. Ojalá y eso dé sus frutos, porque tampoco lo que queremos es todo lo contrario, que cada vez que vayamos a una prueba PISA, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, pues superen los estándares, los mínimos requeridos, para que haya alguna utilidad de haber destinado 300.000 millones de pesos este año en educación y que los muchachos no sepan, se pongan cada día más brutos, como Canuto, cada día más brutos. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que sea lo contrario. Y cuando se hacen las críticas, y el ministro está últimamente sale como gato boca arriba, está como el de la OPTI, es el Bartolomeo ese.
Que ahí están los muchachos de Somos Pueblo diciéndole de todo, hasta hablando de drogas y cosas, de que no se atreven a hacerse un doping, que ellos sí son exadictos y que ellos se curaron y que unas cosas en las redes que uno no puede ni leer. Y Dios mío, ¿qué cosa es esta? Porque mandaron a influencers de los que él contrató por 6 millones para que hablaran bien de eso. ¿Usted se acuerda? Eso fue un escándalo que hubo. Estoy hablando del tipo de la Octi que tiene los contratos de alquiler, eso, de los 1.400 millones en el edificio por los 5 pisos, 4, 3, no sé. Que tiene ese lío montado con esos muchachos de Somos Pueblo. Entonces, no queremos ese tipo de cosas, ni escándalos, que no entiendo. Y ayer decía que ¿por qué se buscan esos torbellinos si los genera el propio gobierno? Miren este caso. Todo el mundo sabe que la Cámara de Cuentas está totalmente desacreditada. Ahí le hicieron un juicio político. No los destituyeron porque es que eso están nombrados ahí, fueron por la influencia del partido entonces, y lo nombró el país. Sometido por acoso sexual, que después dijeron que era acoso laboral, que lo protegieron en la Procuraduría supuestamente independiente, esa Procuraduría que anda por ahí. ¿Ustedes se recuerdan? 2 abogadas de la Suprema Corte, Cámara de Cuentas, sometieron al señor Janel, un montaraza, y hay muchísimos otros casos que se dicen, pero dicen que ese es un hombre de Fulcar, que es hijo de un dirigente, que después RM, de Montellano, Monteplata, de por ahí, qué sé yo, y entonces por eso lo protegieron. Pero no los votaron. Pero hay que ser muy descarado y tener mucha desfachatez para después de haber pasado todo ese calvario, ser tan cara dura para volver a presentarse, para que el Senado lo evalúe. Janel Sánchez busca permanecer en la presidencia de la Cámara de Cuentas, que yo decía que eso no era más que un camerino de cuentos, no una Cámara de Cuentas, no, un camerino de cuentos. El tipo ni calidad, ni nada, ni presenta, no pueden presentar ningún resultado, más todos los escándalos, el juicio político, las acusaciones, que todo el mundo sabe que lo han absuelto, porque obviamente si fuera de los otros, lo hubieran triturado, lo hubieran colgado ya. Depositó sus aspiraciones en el Congreso para permanecer en el puesto. Y dice el que está evaluando, que creo que es Genao, el trato será igual para todos. En el caso de los actuales miembros, las preguntas e evaluaciones irán en torno al desempeño. No deben ni aceptarle después del desastre de lo que pasó con el juicio político y todo eso, y el desastre que ha habido público en esa Cámara de Cuentas, hay que ser muy cara dura, la verdad, para ir y presentarse y que yo quiero ser presidente de nuevo. Pero por Dios. Pero nada, aquí el día más soleado llueve. Pero ¿usted cree que es posible que no haya una persona con capacidad y calidad dentro del propio partido oficialista que le diga, mire, váyase para su casa, freír tusa? Un Eddie Olivares, un Abinader, un Paliza, mi amigo Andrés Bautista, alguien que le diga, o el mismo Pacheco, o el don Ricardo de los Santos, el del Senado, mire, váyase a freír tusa para su casa. Pero señor, ¿y qué es esto? Una pausa, esto sí es economía y mercado.